Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson y hoy vamos a ver cómo utilizar el módulo Express en Node.js para poder hacer nuestras aplicaciones más escalable y que realmente se puedan utilizar para crear un servidor web. Vamos allá. La última, en la última clase lo que habíamos visto era que teníamos un servidor de Node en el cual si yo pedía una ruta tenía una respuesta y si pedía otra ruta tenía una respuesta distinta. Bien. Si bien esto nos permite resolver todos los problemas, nos quedaría tendríamos que hacer muchos if, básicamente para preguntar cada una de las rutas, y tendríamos que hacer muchas cuestiones muy individuales que realmente son muy difíciles de manejar por nosotros. Por suerte, hay un módulo que se llama Express que nos permite hacer todo esto con mucha facilidad. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a instalar el módulo de Express. Bien, eso se hace a través del comando npm install y le ponemos Express. Y un comando que se puede usar es "-save". Entonces esto lo que va a hacer es, va a instalar el módulo Express y lo va a guardar dentro de nuestro paquete, de nuestro package.json. Bien, recordarán, package.json es el... em, es nuestro archivo de configuración para nuestro proyecto y tiene una sección de dependencias. En la sección de dependencias, lo que nosotros acabamos de correr, acaba de crear la dependencia de Express 4.18.2. Bien, una vez que nosotros ya tenemos eso, lo que nosotros podemos hacer es ya podemos crear nuestro servidor con Express. En lugar de utilizar HTTP, lo que nosotros vamos a utilizar ahora es, primero vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner Express y vamos a hacer require con la palabra Express. Bien. Una vez que tengamos ese módulo ya instalado, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear una aplicación. Vamos a crear app, y vamos a llamar a Express. Express nos devuelve una función. Esa función después se va a encargar de crear el servidor por nosotros. Bien. Acá podemos ver que crea una aplicación de Express. Es la función exportada por el módulo Express. ¿Bien? Entonces, ahora que tenemos app, este objeto que nos devolvió acá tiene varias funciones, dentro de las cuales tenemos el método listen. El método listen va a funcionar de la misma forma que funcionaba en el servidor HTTP, en el módulo HTTP. Va a escuchar en un puerto, nos va a permitir que nuestra aplicación escuche en un puerto. Como buena práctica, vamos a crear una nueva constante que se llame puerto. Normalmente las constantes se ponen en mayúscula. Vamos a poner 8080 y acá le vamos a decir que escuche en el puerto 8080. Entonces le vamos a pasar la variable port. Bien, esto nos permite, toma como parámetro si nosotros le pasamos un callback, bien, una función, ¿no? Ahí nos permite una función y en esa función nosotros podemos poner un mensaje para escribir en la consola. De la misma forma que nosotros habíamos puesto acá, hello, hello world, ahora lo podemos poner acá. Podemos poner hello world, este es nuestro server, y podemos poner escuchando peticiones en el puerto y podemos concatenar port. O podemos utilizar también lo que vimos en la clase anterior, que es esto que se llama interpolación de cadenas de caracteres. Bien, esto lo que nos va a hacer es que la aplicación Express, una vez que empiece a correr, va a escuchar en el puerto que nosotros le dijimos y va a imprimir este mensaje la primera vez. Así que vamos a probar que esto sea así. Seguimos corriendo con Node App.js. Vemos que tenemos esto acá, pero que ahora si nosotros volvemos a pedir, nos dice que no hay nada
para obtener. Bien, nos tira un 404. Básicamente nos está diciendo que no hay nadie, o sea, no hay ninguna función resolviendo barra el get de la ruta barra. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es vamos a agregarle a la aplicación un método, vamos a llamar get, vamos a poner, bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva función que va a interpretar los mensajes que llegan la, a la ruta más básica, que es la ruta inicial. Bien, cuando nos piden al servidor, lo que se pide es barra. Básicamente esa es la raíz de todas las direcciones para el servidor. Entonces lo que vamos a poner acá es request response. Esto sigue siendo un callback. ¿Ven? Acá podemos enviar y podemos devolver algo como hicimos antes, que podemos devolver un H1. Bien, podemos decirle este es nuestro server y matar el H1 ahí, cerrarlo. De la misma forma, también podemos crear el header de content. No recuerdo, era content. Y acá, no, imagino que es. El valor era application. Bueno, lo teníamos en el ejemplo de antes. Vamos a ver cómo se utilizan las herramientas. Acá una cosa muy útil es esta pequeña cuestión de acá. Una de las cosas que hace es escribe content type HTML. Esto es lo que nosotros tenemos que escribir, este mismo header. Bien, cerramos eso ahí, cerramos acá y podemos poner content type. Nada más que en vez de esto ponemos esto. Y ahora ya tenemos una respuesta en el del servidor. Cerramos, volvemos a abrir vamos a crear el server y tenemos este es nuestro server. Bien, llegamos al mismo punto que con la otra implementación, solamente que acá podemos ver que ya tenemos un manejo más individual de cada una de las rutas y tenemos una aplicación corriendo que actúa como lo que va a trabajar con todos nuestros recursos. Bien. Ahora lo que vamos a utilizar es, ya que tenemos este app, podemos ir configurando cada uno de los métodos que van a usarse en Express, que van a utilizarse en nuestro server. Cada vez que nosotros decimos get, es el método de ir a buscar esto de acá, ejecutar un comando en la línea en el explorador, ejecuta un get. Cuando nosotros llegamos a una página, hacemos un get. Bien. Nosotros vamos a poder vamos a poder enviar datos. Por ejemplo, nosotros teníamos barra hello, en un ejemplo. Barra hello, nosotros si lo queremos hacer acá, va a ser muy parecido al if que teníamos en el otro ejemplo. Vamos a poner barra hello, trabajo con el request, la response, y acá tenemos una respuesta personalizada. Bien. Vamos a copiar lo mismo acá y hacer un hello world. Este es nuestro server. Bien. Pero también podemos interpretar los parámetros que vienen en la dirección que estamos pidiendo al server, ¿no? Podemos pedir hello, pero un ejemplo de hello por ahí no es un buen ejemplo, pero podemos pedir un usuario, ¿no? Y el ID de un usuario. Si nosotros existiese ese ID, nosotros lo pondríamos así. Bien. Cuando nosotros hacemos eso, ya ahora el objeto request que tenemos acá nos va a llegar con ese dato
dentro de lo que es params. Bien, estos son los parámetros que vienen en la ruta. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, Hello World, supongamos que este usuario, pongamos que es un usuario, pongámosle que es un nombre, bien, digamos que es un nombre, vamos a poner name para decir el nombre y acá vamos a utilizar la interpolación y vamos a poner un mensaje personalizado, bienvenido, vamos a mandar name, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir que cuando llamen a la ruta user barra y lo que venga acá, nosotros vamos a decir bienvenido ese nombre de usuario. Bien, vamos a reiniciar el server y vamos a hacer la ruta user, que no tiene nada, porque nosotros dijimos que tiene que ser user con algo más, en este caso digamos Nelson, y entonces nos devuelve el parámetro user Nelson. Esto es como para tener una idea, pero en realidad en lo que es aplicaciones REST, lo que es una arquitectura REST, nosotros vamos a utilizar este parámetro acá para mandar un ID. Bien, entonces ese ID va a ser el ID del usuario y nos va a permitir ir a buscar ese usuario. Eh, Ahora vamos a dejar un poco los ejemplos que son con HTTP y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a devolver datos para que podamos crear una aplicación web. Bien, entonces acá nosotros vamos a devolver, por ejemplo, un objeto que tenga name, que tenga como atributo name y el nombre que nos pasaron acá. Entonces vamos a matar el servidor, vamos a pedir acá, y la diferencia es que ya ahora no es una página web, sino que es un objeto JSON. Bien, ¿para qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque nosotros vamos a estar construyendo una aplicación REST. Las aplicaciones REST lo que utilizan son las rutas de HTTP y los verbos de HTTP para representar acciones en la aplicación. ¿Bien? Entonces, ir a buscar el usuario con un ID determinado es igual a introducir get, hacer get de usuario y un ID en particular. Bien, entonces si nosotros acá tuviésemos una base de datos, esto lo que haría sería ir a buscar nuestro usuario y este usuario acá y iría a la base de datos a buscar ese ID y nos devolvería todos los datos del usuario en el formato JSON. JSON quiere decir un objeto plano de JavaScript. Bien, en JavaScript todo se representa como JSONs. Entonces, todo se representa como objetos y esos objetos se pueden ser presentados como JSON, que es lo que vemos acá. Bien. También podemos buscar un usuario a través de un parámetro de query, que es lo que se llama. Para hacer esto, nosotros podemos decir cuando venga user y en vez de decir param, lo que nosotros vamos a poner acá es query. Bien, entonces esto se utiliza, por ejemplo, para hacer búsquedas. Podríamos decir que cuando hacemos este username acá, podemos ponerle que el parámetro sea name, por ejemplo, y esto nos permitiría buscar un usuario por el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer de que cuando nosotros acá, si ponemos 1, 2, 3, 4, buscamos un usuario por el ID, pero si hacemos con un signo de pregunta y le ponemos nombre Nelson, podemos buscar, vemos que tenemos la respuesta a través de, lo buscaríamos a través del nombre. Bien, este es el signo de pregunta para hacer queries. Esto es la ruta user y lo que nosotros le pedimos es tráeme los usuarios con el nombre Nelson. Bien, eso es para ampliar lo que es nuestros mensajes de las rutas que estamos creando para los usuarios.
Lo que vamos a hacer ahora es instalar un middleware. Los middleware son funciones que se ejecutan en el medio del flujo entre la solicitud y la respuesta de la aplicación. Actúan como intermediarios que pueden procesar o modificar la solicitud antes de que llegue a la ruta final. Bien, entonces antes de que llegue a la ruta final, nosotros podemos modificar o hacer algo con respecto a esa petición que se nos está haciendo. Los middleware toman tres atributos, que son request, response y request y response, que son igual, son análogos a estos, al request y la response que tenemos en el callback, y una función next. Antes de seguir avanzando en eso, vamos a instalar uno para tener un ejemplo. El que vamos a instalar nosotros necesita ser instalado por afuera. Vamos a salir de acá y vamos a hacer install body parser. Bien. Esto lo que va a hacer es, podemos ver package.json, tenemos body parser. Bien. Acá, esto lo que nos va a permitir es interpretar qué es lo que viene en el contenido en el cuerpo de la petición. Bien. Esto lo que vamos a hacer es, antes de iniciar la aplicación, vamos a crear const body parser igual require. Y acá tenemos la ayuda del intérprete que nos dice body parser. Y lo que vamos a hacer es cómo hacemos para que la aplicación de Express lo use. Muy fácil, utilizamos la función use y le ponemos body parser. .json en este caso, porque nosotros vamos a querer interpretar JSON. ¿Bien? Acá ya abandonamos un poco todo lo que es la interpretación en HTML, ya no vamos a estar haciendo cuestiones en HTML, ya vamos a estar creando un poco la arquitectura de Express para una aplicación REST. ¿Bien? Entonces, sacamos las funciones que devolvían HTML y lo que vamos a hacer ahora es, este middleware que podemos ver acá, body parser, el JSON lo que va a hacer es, va a interpretar el request que nos llega y se va a fijar si en el request hay un JSON. Y si hay un JSON, nos lo va a dar dentro de request.body como un JSON. Bien, desde el explorador no vamos a poder no vamos a poder enviar JSON porque no tenemos la posibilidad. Así que lo que vamos a utilizar va a ser, en este caso, para este curso, vamos a utilizar Insomnia. Insomnia es una aplicación que nos permite hacer envío de mensajes HTTP a un servidor. ¿Bien? Dentro de los mensajes que vamos a estar enviando va a estar vamos a poder hacer de la misma forma que estábamos haciendo cuando corremos el servidor, ¿tá? Bien, una vez que tenemos el servidor corriendo, vamos a ir a Insomnia. Nosotros tenemos el puerto 8080. Vamos a decirle, acá tenemos el verbo que queremos utilizar. En este caso vamos a hacer get. Vamos a pedir get y tenemos, este es nuestro server. Bien, la misma petición que teníamos antes, ahora está acá. Se preguntarán por qué me devolvió eso, porque yo todavía no guardé los datos acá. Una vez que guarde, esto había quedado modificado. Ahora cuando guardo, si reinicio el servidor y pedimos de nuevo la misma ruta, vamos a ver que no tenemos nada en el get. Pero sí tenemos algo en user 1, 2, 3, 4, 5. Y como pueden ver acá, ya nos empieza a devolver este JSON. Bien, para poder tener una buena previsualización del JSON es importante utilizar alguna herramienta como esta. También se puede utilizar Postman, que es otra herramienta que tal vez alcancemos a utilizar, pero Insomnia es bastante simple de instalar. Lo único que tienen que hacer es buscar Insomnia y aparece como Insomnia REST. Es gratis y lo pueden instalar de manera bastante directa. Bien, esta es la página, cualquier cosa. La descargan y ya la pueden utilizar. Esto lo que les permite es hacer, como les digo, request. Uno de los requests que no vimos, pero antes de tener el body parser o el middleware, si nosotros tratábamos de hacer, creo que es un buen ejemplo para ver, si nosotros creamos una ruta app.post, bien, este es otro verbo, y le decimos user, y decíamos
request response. Bien, si nosotros tratábamos de sacar el contenido que nos venía como mensaje y decíamos request.body, bien, si nosotros tratábamos de hacer esto y mandábamos una respuesta de ese mismo objeto, bien, devolvíamos este objeto acá, me está faltando una coma ahí arriba, entonces ahora va a interpretar el código. Perfecto. Si nosotros tratábamos de hacer esto antes de tener el body parser instalado, bien, acá trajimos la dependencia, pero nunca le dijimos a Express que la use, así que no la está usando, bien. También podemos comentar esto acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es que si nosotros tratamos de hacer un post y tratamos de mandarle un nombre y un email, perdón, esto va 80-80, y tratamos de enviar, no nos devuelve nada. Bien, podemos ver que no nos devuelve nada. ¿Por qué? Si nosotros le dijimos que agarre el body del request, ¿bien?, dentro de lo que nos viene como petición y queremos enviarlo. Eso es porque no tiene forma de interpretar el contenido. Acá es donde entra el middleware que estábamos instalando, que es el body parser, que una vez que nosotros corremos esto, si nosotros volvemos a ejecutar el mismo código, exactamente el mismo código, guardamos, pero ahora con el body parser instalado, podemos ver cómo nos devuelve un JSON porque ya interpretó el JSON que le mandamos nosotros. Bien, ya probamos que podemos hacer un get. Bien, podemos hacer también un get del usuario por nombre. Bien, nos va a traer name.json. También podemos hacer un post, bien, para crear un usuario. Los verbos de HTTP se utilizan para hacer ciertas acciones respecto a los objetos que uno está trabajando. En el caso del usuario, hacer un get user es hacer un get de user, eso es traer el usuario. Un post del user es crear un usuario. Bien, lo que nosotros esperamos al llamar post es que nos devuelva que el usuario fue creado con éxito o algún error en el momento de crearlo. Pero siempre esperamos que sea un usuario nuevo. Si queremos actualizar un usuario, lo que nosotros haríamos sería un put del usuario con tal ID y qué sería lo que cambiaríamos. ¿Bien? Entonces nosotros acá podemos ver de que no tenemos nada porque no tenemos ninguna función que interprete put. ¿Bien? Pero eso es lo que vamos a cambiar ahora. ¿Bien? Ahora lo que vamos a utilizar es, vamos a hacer, vamos a devolver, por ejemplo, vamos a cambiar nuestro post, vamos a cambiar por este, que lo único que va a hacer es va a pedir un nombre, un email y va a también sacar el password si existe, y nos va a devolver un mensaje de que estos fueron los datos que fueron usados. Fíjense que no voy a devolver un JSON acá, no voy a devolver como los otros, entonces solamente para ver que esto ahora devuelve esto. Pueden ver la diferencia entre devolver un JSON y devolver un objeto. Esto es texto plano, básicamente. Lo que vamos a hacer es, de todas formas, vamos a devolver como lo devolvimos antes. Vamos a empezar a devolver todo usando el patrón este de devolver objetos JSON. Bien, entonces lo que vamos a devolver va a ser, en este caso, vamos a devolver name email con email y password le vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Esto. Entonces, ahí lo que vamos a devolver es un objeto que tenga el nombre, el email y el password como vacío. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con el ejemplo del put. El ejemplo del put lo teníamos como un usuario, un password. De nuevo, en el ejemplo teníamos para devolver esto mismo. Se actualizaron los datos del usuario a modo de ejemplo. Lo vamos a cambiar por la misma respuesta que tenemos acá. Bien, esta misma respuesta que tenemos acá. Vamos a devolver el email y el password. Y vamos a devolver también el ID del usuario como user ID. Bien. Esto nos va a permitir que ahora el servidor interprete las llamadas a put, bien, del usuario 123, mandándole el nombre Lala y el email tal, nos va a devolver un objeto
diciéndonos que este ID con este nombre y un password que no conocemos, ¿no? También, para borrar un usuario, el método que utilizaríamos sería delete. Bien. Esto funciona de la misma forma, todavía no tenemos nada creado. Lo que vamos a hacer es, vamos a devolver. Ahora sí vamos a dejar lo que es cuando estamos creando una API REST, no vamos a devolver texto plano, como estábamos diciendo, pero bueno, esto es simplemente a modo anecdótico porque normalmente cuando un usuario se borra, lo único que se devuelve es un 200 OK y que la acción fue hecha con éxito, nada más. En este caso nosotros vamos a devolver delete user y vamos a decir adiós usuario 123. Bien, entonces, para repasar lo que vimos, ya vimos cómo instalar Express, cómo utilizar Express para correr una aplicación en el puerto 8080, en el puerto que nosotros deseamos, cómo hacer de que nuestra aplicación interprete rutas, ¿eh? Cómo hacer para que nuestra aplicación interprete rutas que tengan datos en la ruta, ya sea a través de un parámetro en la URL o una query con el signo de pregunta. También vimos cómo interpretar los métodos post, get, post, put y delete para trabajar con los verbos de HTTP y poder crear usuarios, modificar o actualizar usuarios y borrar usuarios. Y pudimos interpretar el contenido que se nos envía en el cuerpo de la petición. Bueno, como vimos en el ejemplo del body parser, es un middleware que ya lo tenemos que instalar y que lo utilizamos utilizando el use, la palabra use, pero no hemos definido cómo crear un middleware personalizado que nosotros podemos hacer. Esto, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es definir primero el middleware. Vamos a definirlo acá arriba, vamos a poner const y, por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a crear un middleware que haga esto que nosotros siempre hacemos, que es poner el tipo de contenido JSON y que encima nos dé un log. Le vamos a poner algo como mi middleware. Y acá lo que va a recibir esta función va a ser un request, el request, la response y un next. ¿Bien? Completamos la función acá. Vamos a hacer un console log de que utilizar de nuevo el backtick y vamos a poner se hizo un request a la URL y acá podemos utilizar lo que habíamos utilizado en el primer video, que era request.url. No recuerdo si debería ser el atributo, sí, el atributo en el cual está la URL. Y vamos a hacer lo mismo que hacemos acá. Const header, vamos a decirle que es JSON. Bien. Después, esto nos va a evitar a tener que hacer esto y esto. No vamos a tener que hacer más. Y después lo que necesitamos hacer es decirle que siga con el siguiente middleware. Bien. Esto es muy importante ya que un middleware puede frenar la ejecución de los otros middleware. Con la función esta next pueden tomar control de eso. Una vez que ya lo tenemos listo, hacemos app.use y ponemos acá my middleware. Tenemos que guardarlo ahí y ahora, si corremos la aplicación y hacemos una llamada, vamos a hacerlo a través de Insomnia, hacemos una llamada get a nuestro servidor, tenemos esto que ya teníamos, podemos hacer el post, ya tenemos lo que teníamos antes, pero ahora vemos que se hizo, los requests empiezan a loguear en la consola pequeño argumento. Esto es porque este middleware corre cuando se ejecuta cualquiera de todas estas rutas. ¿Bien? Es como hacer para poner el middleware general para todos.
También lo que podemos hacer es este middleware que nosotros configuramos para todos, se lo podemos poner como argumento a cada una de nuestras rutas. ¿Bien? El argumento, en este caso, vamos a hacer, por ejemplo, lo de user ID. Le vamos a poner, si nos fijamos, el método get tiene varios métodos en los cuales, uno de los parámetros que puede recibir es un middleware. Entonces nosotros podemos ponerle acá my middleware. Bien, quedaría en el medio, se ve bien cómo queda. Se lo sacamos a todos y cuando corremos la aplicación y hacemos una llamada, vemos que si hacemos el query no tenemos nada. Si hacemos un post, tampoco hay nada. Pero si hacemos un get, vamos a duplicar este. ID, vamos a poner acá y vamos a ponerle un 2, 3, 4. Cuando hacemos esta llamada, esta ruta sí logueó algo porque tiene el middleware configurado. Bien, entonces con esto podemos ver la utilidad de los middleware para permitirnos configurar comportamientos que van a ocurrir antes de llegar a la ruta que nosotros estamos configurando acá.